Mírala, aquí está. Por fin podremos decir que hemos visto la Mona Lisa en persona. Anda, pues sí que es pequeña. No me la imaginaba así. Ya, y tan protegida detrás del cristal antibalas y la barandilla. Bueno, tendrán que asegurarse de que se conserve bien, con la de ataques que ha sufrido la pobre. ¿Sabes? Dicen que Da Vinci pintaba varias capas muy finas de barniz y pigmento para dar ese efecto como ahumado. Han calculado incluso los gramos de bermellón que utilizó para pintar la piel. ¿Y cómo han sido capaces de saber esto? Pues con un acelerador de partículas. Lo tienen aquí mismo en el Louvre, bajo tierra. Se llama Aglaé. Pero eso nos estropearía el cuadro. ¿Qué va? Son básicamente rayos X. Pueden analizar el cuadro sin dañarlo. Mira qué listos estos franceses. Bueno, no hace falta venirse hasta París para encontrar un acelerador de partículas. En Sardañola del Vallès, en Barcelona, también tenemos uno. ¿Qué me dices? Sí, claro, el sincrotrón ALBA. También hacen estudios de patrimonio cultural y artístico. Ostras, me parece súper interesante. Pues tienen un podcast de divulgación que seguro que te gustaría. Tocan muchos temas. Te envío el enlace. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada del programa Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón ALBA. En la primera temporada os explicamos qué es ALBA y cómo funciona, y hablamos de algunas de las principales aplicaciones de la luz de sincrotrón. En esta segunda temporada seguiremos profundizando en esas aplicaciones, que no son pocas, y volveremos a contar con la participación de algunas de las personas que forman parte de la comunidad de ALBA. Me acompañan, como siempre, las compañeras de la Oficina de Comunicación y Divulgación del ALBA, Laia Torras Aribao, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantada de saludaros de nuevo. Y Sara Moreira Castro, hola de nuevo. Hola de nuevo, qué bien. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicas? Pues hoy vamos a hablar de arte y de ciencia. Pues esto sí que no me lo esperaba, la verdad. Ahora me habéis sorprendido totalmente. Arte en el sincrotrón. Sí, empezamos bien. Es que ALBA permite hacer estudios sobre la composición química y estructural de muchos materiales. Materiales que forman parte de obras de arte también, como pueden ser cuadros, piezas de cerámica o vitrales, por ejemplo. Además, las técnicas de las que dispone ALBA permiten hacer estos estudios sin dañar la muestra. Y esto es importante porque uno de los objetivos principales de estos estudios es aprender a conservar estas obras. Ojo que cuando decimos sin dañar la muestra, nos referimos a que no se producen cambios en su composición durante los experimentos. Pero es cierto que en la mayoría de ocasiones se necesita extraer un pedazo muy pequeño para poder hacer el análisis correctamente. Sí, pero la muestra debe ser representativa del objeto. Suelen extraerse pedazos en profundidad, un corte transversal que conserve la estructura original. Sí, imaginaros una tarta, ¿no? Cuando cortas un pedazo, queremos que contenga pues todas las capas, el bizcocho y el relleno. O sea, no vale coger solo una de las dos. Exactamente. Pues no os perdáis este primer programa de la segunda temporada de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media en Sant Cugat del Vallès con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de ALBA, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat. Os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario ALBA Synchrotron, escrito en inglés SYNCHROTRON. Muy bien. O nos podéis encontrar directamente buscando Synchrotron ALBA. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones. Pues empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a la investigación del sincrotrón ALBA dedicada a conocer nuestro patrimonio cultural e histórico. Conocerlo nos permite entender nuestros orígenes, obtener más información de las distintas etapas de nuestra historia y aprender a conservar esas obras que todavía hoy perduran para que también las puedan disfrutar las futuras generaciones. Veremos estudios que se han llevado a cabo en ALBA y otros sincrotrones para estudiar patrimonio muy variado. Sí, nos han llegado muestras de todo tipo, porcelana china, vidrio iraní, cerámica italiana, vitrales segovianos o pinturas de arte románico catalán incluso.
Y además hablaremos con Trinitat Pradell, profesora de la Universitat Politécnica de Cataluña y usuaria habitual de ALBA, que trabaja con este tipo de muestras. Pues empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia. Acelerando electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco. Bueno, creo que lo primero será empezar por definir el concepto de patrimonio. Pues según la UNESCO, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Vale, esto es muy genérico, igual tenemos que concretar un poco más. Sí, mira, a mí que me gusta ordenar y clasificar, he Sí. leído que el patrimonio cultural se puede clasificar en patrimonio material y patrimonio inmaterial. Vale, así que poniendo un ejemplo que hayamos visto en ALBA, ¿no? En la línea de Luz Claes se estudiaron fragmentos de un bol de porcelana china, de la dinastía Ming, del siglo XV. Ese bol sería patrimonio cultural material, ¿no? Exacto. Y gracias a la información que se obtuvo, se pudo recuperar o acabar de entender la tecnología que se utilizó para producir ese bol, lo que sería el patrimonio cultural inmaterial. Vale, digamos que hablamos de la típica porcelana azul y blanca, ¿vale? Sí. Para que os lo imaginéis. Este tipo de cerámica se decoraba con pigmentos basados en cobalto. El famoso azul de cobalto, vaya. Y el uso de estos pigmentos llevaba a la formación de manchas oscuras sobre las decoraciones azules. Lo interesante es que esas manchas nos pueden contar cuál es el origen de los pigmentos en función de la composición química que tengan. Por ejemplo, inicialmente se utilizaban minerales importados de Persia, que eran más ricos en hierro, pero más tarde se extendió el uso de minerales de cobalto chino, que eran ricos en manganeso. Y entonces, ¿cómo hacemos hablar a esas manchas, ¿no? Que nos cuenten su origen. Pues las iluminamos con luz de sincrotrón, las interrogamos con rayos X. En este caso, utilizaron dos técnicas de imagen, la espectroscopia de absorción de rayos X y la fluorescencia de rayos X, que recordemos son técnicas no destructivas porque no queremos dañar la muestra durante el experimento. No, somos el poli bueno. Exacto, no hay polis malos en este interrogatorio. No. Oye, pero ¿cómo funciona esto de la espectroscopia? Uy, ya ha salido. Primera palabra rara de la temporada, creo. Vale, premio para ti. Además, ¿es espectroscopia o espectroscopía? No, nunca lo tenemos claro. Diría que en castellano están aceptadas las dos, pues, según la RAE. Si hay algún filólogo en la sala que nos lo, diga, que por nos lo favor. confirme. Volvemos a nuestro interrogatorio. Espectroscopia, vale, la luz es energía, ¿no? Esto lo sabemos. Y cada vez más valiosa. Sí, eso también. Ya, bueno, mensualmente lo vais a ver. Pues al iluminar la muestra con la luz de sincrotrón, esta energía provoca cambios en los electrones de los átomos de la muestra. Vale. Estos cambios hacen que la luz que sale de la muestra sea diferente a la que ha entrado. Midiendo estos cambios, podemos conocer la composición de la muestra. En el caso de la absorción, por ejemplo, medimos la transmisión de la muestra, es decir, la energía que no ha absorbido. Y en el caso de la fluorescencia, medimos la energía que emite la muestra tras ser irradiada. O sea Sí. que a grandes rasgos nos lo podríamos imaginar como reconocer la forma de objetos a través de su sombra. Sí, algo así. Va a hacerlo más fácil, podemos decir eso. Vale. Bueno, a ver si nos despistamos. Sí. Volvemos al interrogatorio que decíamos. ¿Qué nos contó esta muestra? Pues gracias a conocer la composición de estas manchas oscuras, las del bol, recordemos, el equipo de investigación pudo determinar la temperatura de cocción de esta porcelana. Además, también pudieron confirmar en qué momentos de la cocción se dejó abierto el horno o se cerró, imagínate, ya que esto cambia la atmósfera de su interior y provoca reacciones químicas diferentes. Y lo guay es que el método de estudio utilizado podría aplicarse también en un amplio rango de cerámicas modernas y arqueológicas para dilucidar su tecnología de producción. Por cierto, el experimento llevó a cabo un equipo de investigación formado por la Universitat de Barcelona, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona y el Centro de Producción de Materiales y Estudios Estructurales de Francia. Otra línea de investigación muy interesante es la que lleva a cabo Trinitat Pradell, investigadora del Grupo de Análisis de Materiales de Patrimonio Cultural en la Universitat Politécnica de Cataluña. Hace años que este grupo es usuario de ALBA y de muchos otros sincrotrones. Por ello hemos querido hablar con Trinitat para que ella misma nos explique de primera mano las bondades de la luz de sincrotrón para este tipo de estudios. Sí, el otro día quedamos con ella, hicimos una pequeña videoconferencia y os traemos la grabación para que la escuchéis. Pues vamos a escucharla. Hola Trinidad, buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Puedes explicar un poco a qué os dedicáis y cuál es el foco de vuestra investigación?
Nuestro grupo trabaja en el estudio y el análisis de materiales históricos, ¿de acuerdo? Materiales que tienen interés bien artístico o bien simplemente forman parte de nuestro patrimonio cultural y los queremos conservar. Digamos que los materiales en sí mismos pueden o no tener valor artístico. Simplemente lo que pretendemos es conservar este patrimonio para las generaciones futuras. Y nuestro trabajo pues, se enmarca en estudiar este tipo de materiales con doble objetivo. Por una parte, recuperar una parte de la información histórica que se ha perdido, porque en gran medida se pierde, sobre cómo se produjeron, quién los produjo, de dónde se produjeron, etc. Y por otra parte, también, evidentemente, como todos tienen pues, cientos de años o incluso miles de años, pues han seguido un proceso de envejecimiento, como todas las cosas, ¿no? Y en este proceso de envejecimiento, pues o incluso de alteración debido al entorno en el que han estado conservados, pues estos materiales aparecen deteriorados o modificados. Entonces también uno de los objetivos es que si los queremos conservar para las generaciones futuras, hemos de aprender sobre qué es lo que está pasando en estos materiales y hasta qué punto se puede pues, mejorar su conservación o simplemente parar, ¿no?, el proceso de deterioramiento. ¿Qué tipo de objetos estudiáis? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Nosotros, bueno, claro, el patrimonio cultural es todo, ¿no? O sea, que desde todo tipo de materiales, pero nosotros evidentemente pues, tenemos nuestras pequeñas restricciones. Básicamente en el grupo hay una serie de personas que se dedican más a temas de pintura y que tienen, digamos, un perfil más químico, ¿no? Porque hay más materiales inorgánicos, orgánicos. Luego somos otra parte del grupo que nos dedicamos más a vidrio, vidriado, vitral, a capas decorativas, en cerámica. Puntualmente hemos hecho otras cosas como madera sumergida o puntualmente hemos hecho otro tipo de cosas, pero básicamente nuestro trabajo se centra en estas temáticas. ¿Y por qué utilizáis la luz de sincrotrón en vuestras investigaciones? ¿Qué os aporta? ¿En qué os ayuda? Bueno, una de nuestras líneas básicas es, al menos personalmente, es intentar recuperar no solo información histórica del material, sino también información sobre cómo se produjo el material tecnológicamente, ¿sí? Qué materiales se emplearon y cómo lo produjeron. Pero para poder investigar en este nivel necesitamos aprender cosas del material a nivel microscópico. Muchas de las capas son microscópicas, los productos aparecen en cantidades muy pequeñas, necesitamos saber qué procesos se han producido, ¿no? Y entonces en este nivel sí que necesitamos técnicas un poco más, a veces microanalíticas y la luz sincrotrón nos ofrece una oportunidad de utilizar este tipo de técnicas con una calidad muy elevada de los resultados que obtenemos. Y cuando hablamos de técnicas no destructivas, que tenemos entendido que es el caso de las que se utilizan en sincrotrón, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Realmente no modificamos la muestra de ninguna manera o no la dañamos? Bueno, no destructivas. Para poder estudiar algo hay que interaccionar, ¿eh? Claro. Sí, si no se interacciona, no se conoce, ¿no? Entonces, el sincrotrón evidentemente interacciona con el material, ¿eh? Lo que sucede es que normalmente, si se trabaja en las condiciones óptimas, el tipo de interacción que se produce no produce variaciones o modificaciones ni en la estructura ni en las características, ¿no?, del material. Esto es lo que entendemos como técnica no destructiva. Vale. Lo que sucede es que para poder analizar este tipo de materiales con la calidad que nosotros deseamos, no podemos trabajar directamente sobre el material globalmente, ¿no? Por tanto, tenemos que extraer una muestra. Las muestras pueden ser micrométricas, muy pequeñas, ¿eh? Trabajamos con cantidades de muestra absolutamente ínfimas, pero no son cero. Por tanto, desde este punto de vista, no es destructiva en sí la técnica y, por tanto, luego estas preparaciones que tenemos de las muestras pueden volver a ser utilizadas para ser analizadas con otras técnicas y no pasa nada porque el material no le ha pasado nada, digamos, pero hemos extraído una pequeña muestra del material, ¿eh? Si queremos hacer análisis sin intervenir en absoluto, sin sacar ningún tipo de muestras, entonces estamos muy limitados en el tipo de información que podemos obtener.
porque eso que llamamos técnicas no invasivas, y estas sí que nos permiten determinar muchas cosas, pero muy limitadas. Y para el tipo de estudios que nosotros hacemos, pues digamos que no es lo adecuado, en general. No es lo adecuado. ¿Has explicado alguna vez que la metodología que se sigue para el estudio del patrimonio muchas veces es la ingeniería inversa? ¿Podrías explicar un poco este concepto? Utilizamos un concepto de ingeniería, que es un concepto en el que a ti te dan un objeto, ¿no? Y estudiando el objeto, abriendo el objeto y analizando el objeto, eres capaz de volver a producir un objeto que haga la misma función. Esa es la idea, ¿no? Para nosotros, este concepto aplica, adaptado correctamente, ¿no?, a que nosotros tenemos unas muestras que hemos extraído de un material y analizando los componentes, cómo han interaccionado, cómo se han aplicado, etcétera, podemos recuperar información de cómo produjeron este objeto. Por tanto, para nosotros, más que una ingeniería inversa, en nuestro caso sería una tecnología inversa, recuperar la tecnología que hay detrás de la producción de estos objetos. Estudiar el patrimonio material para recuperar el conocimiento, para recuperar el patrimonio inmaterial, ¿no? Aquello que se ha perdido, que no sabemos cómo se hizo, cómo se ha hecho. Y recuperar estas tecnologías puede ayudar a entender o mejorar las técnicas que tenemos actualmente. Bueno, yo siempre he sido un poco así, es decir, no era mi objetivo, ¿no? Hacer nada de cara al futuro, pero estamos viviendo en una época, ¿no?, en la que estamos cada vez más produciendo materiales más caros desde el punto de vista ecológico, ¿no?, y desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, no solo es aprender para saber qué tienes que hacer para conservar nuestro patrimonio, sino que también de alguna manera hemos de empezar a replantearnos cómo podemos generar materiales que sean también más duraderos y a la vez mejores para el entorno, ¿no? No solo que sean más nuevos, ¿no?, y más fuertes, ¿no?, sino que tengan también otras virtudes, ¿no? Yo nunca lo hubiera dicho y en estos momentos estamos volviendo a hablar de hacer casas de madera, estamos volviendo a hablar de utilizar cementos que no tengan portlands, que sean mejores. Y, por tanto, aprender sobre todo lo que el hombre ha aprendido a lo largo de la historia, a lo mejor nos ayuda, ¿no?, a obtener materiales mejores también para nuestro futuro. Otra pregunta que teníamos un poquito más filosófica quizás es ¿cómo puede ayudar la ciencia al arte? Que en realidad nos has explicado un poco, al final es tu trabajo. Pero ¿y cómo puede ayudar el arte a la ciencia también? Si los que trabajamos desde el campo científico, como yo, que soy científica, el tema de patrimonio, de materiales de patrimonio, es porque nos gusta, ¿no? Porque amamos el arte y amamos el patrimonio cultural. Pero no podemos trabajar sin ellos. No somos un grupo de científicos que trabajamos por nuestra cuenta, sino que trabajo con historiadores, trabajo con restauradores, trabajo con conservadores, y buscamos la manera, ¿no?, de que lo que nosotros hacemos les sea útil a ellos y que su información y sus problemas sean para nosotros el reto que hemos de analizar, ¿no? Esta es un poco la interacción que buscamos, ¿no? Lo que se llama de verdad multidisciplinariedad, porque multidisciplinariedad no quiere decir que yo sepa de todo, que no puede ser, ¿no?, sino que hay gente con perfiles y conocimientos diferentes que colaboran para resolver un problema. No, esa es la idea. Claro, es que muchas veces el sistema educativo tal y como está montado nos obliga un poco a separar ya a temprana edad si queremos hacer ciencia o queremos hacer humanidades, arte. Entonces, ¿crees que se le podría enviar algún mensaje para que la gente de ciencia se interese más por el arte y viceversa, que la gente más de letras, de arte, se interese más por la ciencia? Obviamente no te tienes que dedicar a ello 100%, por lo que has dicho, no puedes saber de todo, pero sí como tener esa parte de cultura general y de interés. Yo creo que como vivimos en un mundo que cada vez vivimos más años, sinceramente no entiendo por qué hemos de mantener el sistema educativo cada vez más comprimido, porque se tiene que salir ya con una formación prácticamente, digamos, especialista, ¿no?, cuando acabas el bachillerato. Es absurdo, ¿no? Yo creo que toda persona que trabaja en el ámbito de humanidades, pues a lo largo de su vida necesita saber lo que es una estadística y necesita saber un mínimo de matemáticas, ¿no? Y con un poco de
por poco interés que tenga, saber alguna cosa de cómo se originó el universo y 4 cosas básicas de lo que es el genoma o de lo que es, ¿no? Es casi como obligado. Y por otra parte, que un científico no sepa absolutamente nada de la historia de la humanidad tampoco tiene ningún sentido. Por tanto, yo creo que lo que sucede es que se hace una separación demasiado pronto. Y evidentemente a lo largo de la vida uno va buscando su camino y cada vez pues, no puedes saber de todo y te acabas centrando en una serie de temáticas, ¿no? Pero evidentemente a los 13 años o los 14 años no es el momento de decirle a la gente no estudiarás nunca más matemáticas, no volverás a estudiar nunca más historia. Ese no es el momento, ¿eh? Pero claro, es una opinión personal, ¿eh? Tampoco no... Sí. Yo no organizo el sistema educativo de nadie. No, bueno, y no debe ser fácil, obviamente, No, pero... evidentemente. ¿Te gustaría, Trinidad, resaltar alguna investigación en especial que hayáis llevado a cabo? Bueno, esto es muy complicado, ¿eh? Porque nosotros llevamos trabajando, utilizando luz sincrotrón, ¿no? En concreto, ¿eh? Desde el año 2001, ¿vale? Por tanto, hemos estado en muchos sincrotrones y hemos trabajado en muchos temas, ¿no? Desde, yo qué sé, pintura gótica, retablos de pintura de la Corona de Aragón. Hemos estudiado también recientemente pintura románica del Museo Nacional de Arte de Cataluña, vitral modernista, cerámica islámica, en fin, la lista es muy larga. Por tanto, realmente uno va al sincrotrón a hacer medidas de un determinado tipo para extraer una información, pero cuando tú estudias un tema de estos tienes un montón de técnicas y un montón de medidas, ¿no? Y con todo el conjunto es con lo que extraes la información final, ¿eh? Por tanto, el sincrotrón es un punto más esencial y muchas veces muy importante, pero un elemento más, ¿no? del conjunto de información que nosotros necesitamos obtener para poder resolver este tipo de temáticas. Pues muy bien, Trinidad, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Ha sido súper interesante. Muchas gracias. Vale, de nada. No hemos profundizado en los experimentos que Trinidad y su equipo han hecho en ALBA a lo largo de los años porque, como ella misma ha dicho, son muchos y muy variados. Pero os hemos dejado enlaces a varios de ellos en la descripción del capítulo. Exacto, podréis consultarlo allí. Y claro, es que son varias las líneas de luz de ALBA que pueden llevar a cabo estudios relacionados con patrimonio cultural. Pero es que además estamos construyendo otra línea de luz nueva que también tendrá aplicaciones en este campo. Sí, se llama FACSTOR y estará dedicada a la tomografía y radiografía de rayos X. Podrá llevar a cabo tomografías computarizadas en 3 dimensiones a casi tiempo real. Suena muy pro, ¿eh? O sea, sí. Entonces es como la línea de luz Mistral que hace taxacélulas. Sí, hablamos de ella en el capítulo de salud, ¿no? Que hace reconstrucción del interior de las células. Pero en este caso es algo parecido, pero con muestras mucho más grandes, como restos de fósiles. ¡Ay, qué chulo! Por ejemplo, sí. Bueno, pues nos dará... Ya tenemos ganas, sí. Sí, nos dará buen material para escribir nuevas historias. Sí, pero por el momento tendremos que esperar hasta finales del 2023, que es cuando se espera que se pueda recibir los primeros usuarios. Pues chicas, muchas gracias porque me ha encantado ver cómo la ciencia y el arte, yo soy humanista, trabajan de la mano. Así que a veces puede parecer que son campos totalmente independientes, pero acabo de descubrir que nada más lejos de la realidad. Exacto. Y ahora vamos a conocer qué relación tiene Van Gogh con los sincrotrones en nuestra cápsula de historia. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. A pesar de que la obra del pintor neerlandés Vincent van Gogh tiene un valor incalculable en la actualidad, su calidad no fue reconocida hasta después de su muerte. Su vida está muy bien documentada gracias a las cartas que intercambiaba con su hermano menor Theo, marchante de arte en París. Se estima que, en su corta carrera, Van Gogh pintó alrededor de 860 cuadros. Su arte evolucionó a lo largo de los años, pasando por diversas etapas a medida que el artista viajaba por el mundo y aprendía nuevas técnicas. Durante su periodo en Nuenen, en los Países Bajos, se dedicó a pintar obras realistas de colores oscuros típicos de la pintura holandesa. Más adelante se mudó a París con su hermano, que le descubrió el impresionismo, dando lugar a cuadros mucho más coloridos y luminosos. Pero, al igual que un eslabón perdido en un registro fósil, los expertos echaban de menos algunas obras en la evolución de Van Gogh, cuadros que Vincent mencionaba en sus cartas a Theo, pero parecían haber desaparecido.
¿Y si hubieran estado todo este tiempo escondidos a plena vista? En 2008, un equipo de investigación de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, utilizó la técnica de fluorescencia de rayos X en el sincrotrón alemán DISY y el sincrotrón europeo ESRF en Grenoble para analizar la pintura de Van Gogh titulada Parche de hierba, perteneciente a su etapa parisina. Estudios anteriores habían descubierto ya un vago contorno de una cabeza debajo de la pintura, pero con la técnica de sincrotrón fueron capaces de reconstruir la pintura oculta con un detalle sin precedentes. Esta técnica provoca que la fluorescencia medida sea específica para cada elemento químico. Así, cada tipo de átomo y cada pigmento individual de la pintura pueden identificarse de modo independiente. En particular, la combinación de la distribución de los elementos mercurio y antimonio, pertenecientes a pigmentos de pintura específicos, permitió obtener una foto en color del retrato sobre el que se había realizado una nueva pintura. Los expertos compararon el retrato reconstruido con otros retratos existentes de Van Gogh, confirmando las similitudes de las obras. Según la correspondencia del artista, parece que este cuadro perteneció a una serie de retratos a campesinos que Van Gogh pintó durante su periodo en Holanda y envió a su hermano en París. Un par de años más tarde, Vincent se unió a Theo en París y es muy posible que para entonces le pareciera que el retrato, oscuro y sombrío, estaba ya muy anticuado. Esto, unido a su limitada economía, explica que reciclara el lienzo para pintar sobre él el Parche de hierba, una obra mucho más luminosa y colorida, típica del estilo parisino. Se estima que aproximadamente una tercera parte de las primeras obras de Van Gogh ocultan bajo ellas otras composiciones. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Chicas, seguís sorprendiéndome en cada capítulo con las aplicaciones de la luz del sincrotrón. Sí, la lista es larga. Si queréis saber más sobre estos temas, os hemos dejado en la descripción del capítulo los enlaces a las noticias de los estudios mencionados. Y recordad que también nos podéis hacer preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag #acelerando_electrones o mencionándonos directamente. Estamos como Sincrotrón Alba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y en la web sincrotronalba.es. Exacto, tenéis todos los canales que queráis. Comentad también en las propias plataformas de escucha, nos hace mucha ilusión saber qué opináis del podcast o incluso nos podéis proponer nuevos temas. Sí. En el próximo episodio hablaremos del desarrollo de fármacos con luz de sincrotrón. Además de explicar las técnicas principales y las ventajas que representa el uso de sincrotrones en estos estudios, también indagaremos en los experimentos de tipo industrial. Pues yo siempre lo recomiendo, no os lo perdáis. Nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. ¡Hasta pronto! Adeu. Adiós.